Hola, bienvenidos a Vida Cada Día Devocionales. Qué gusto que estés aquí un día más. Ha sido un viaje hermoso y le doy gracias a Dios que pudo poner este espacio para que juntos día a día estemos meditando en su palabra, para que el Espíritu Santo también nos revele cosas nuevas de tal vez cosas que hemos estado leyendo durante mucho tiempo. Y qué hermoso es eso, qué milagroso, qué sorprendente, qué poderoso es que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento y nos revele cosas profundas. Y esto todos lo podemos experimentar, todos lo podemos vivir, pero Dios le revela profundidades de su corazón, no a las personas nada más que quieren saber más y conocer más en cuanto a información, sino quienes realmente desean ir a niveles profundos con Él y conocer su corazón. Pero al momento de conocer su corazón también nos hace hacer algo al respecto. Nos empuja a que nosotros seamos parte de sus propósitos, parte de lo que Él quiere hacer. Entonces es algo asombroso, es milagroso. Ya ni me acuerdo si te saludé, pero te voy a volver a saludar si no te saludé. Bienvenidos a las personas que este es su primer devocional. Qué bueno que estás aquí. Siémbrate aquí, quédate aquí en Vida Cada Día Devocionales. Recuerda de suscribirte a YouTube y darle campanita para que no te pierdas ni un devocional, ni nada del contenido, las enseñanzas, todo lo que estoy subiendo a través de mi canal. También a las personas que se suscriben en Spotify, mis podcasts, Vida Cada Día Devocionales y Reprogramando tu Mente son dos diferentes, entonces se pueden suscribir a los dos. Y ¿qué más? Y a las personas que han estado aquí, pues vamos a seguir juntos. Recuerda, si ha sido una bendición para ti Vida Cada Día Devocionales, comparte este video en tus redes sociales con otras personas, dale like, tu like importa. ¿Sabes por qué? Porque eso hace que tenga más alcance este video y que llegue esto a más personas, esta bendición, y descubran este espacio que nació del corazón de Dios y que nos bendice tanto. Entonces, dale like siempre, deja tu comentario porque quiero leerte, quiero saber qué pasa con tu vida, qué está pasando, qué es lo que Dios te está hablando a través de estos devocionales, y quiero saludarte, obviamente. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo que tal vez hemos escuchado muchas veces, pero nos vamos a ir más profundo. Pero quiero empezar hablando acerca de esto. Muchas personas viven con miedo a otras personas, ¿sí? Lo vemos a través de las redes sociales, vemos mucho hate, vemos mucha cancelación, como le dicen ahora. Vemos mucha cancelación, mucho hate, vemos muchísimas cosas. Muchas personas creen que tienen el poder o la razón o algo para poder hacer algo. Y eso habla mucho acerca del corazón humano, del orgullo, de muchas cosas. Y por eso necesitamos tanto de la dirección del Espíritu Santo, porque si nosotros no somos personas enseñables, si nosotros no tenemos un corazón abierto a también ser corregido de parte de Dios, vamos a pensar que siempre somos las víctimas, siempre tenemos la razón, siempre hacemos nosotros las cosas bien, siempre todos los demás están haciendo las cosas mal. Pero, ¿qué es lo que nos hace saber si nosotros estamos caminando? Y no es usar la palabra de Dios en modo defensa, sino es usar la palabra de Dios para que nosotros nos sumerjamos y podamos descubrir todas las verdades y seamos nosotros quienes nos alineemos nuestra mente y nuestro corazón a Dios. Y Dios nos corrige de muchas formas y no es para humillarnos en el sentido de hacernos algo mal o X o Y, es para salvarnos de muchas cosas, para hacernos crecer, para hacernos madurar, para hacernos tantas cosas. Entonces, regresando a lo que ahorita estaba diciendo, hay muchas personas que se sienten con el derecho y también inventan muchos defender cosas o X o Y, pero siempre lo están haciendo desde el odio, desde el rencor, desde
muchísimas cosas, ¿no? Entonces hay personas que se sienten con derecho, hay otras personas que no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Sienten como si fueran favoritos en el sentido de, ay, yo puedo hacer esto y no pasa nada, ¿no? Dios no se va a enojar o Dios no se va. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a practicar cosas muy feas como es el chisme, como es la difamación, como es hablar mal, esparcir rumores. Imagínate, si alguien viene a decirte algo de otra persona y esa persona no te dijo eso, tú no lo escuchaste de esa fuente y después tú vas y comunicas eso con otra persona. Y estoy hablando de cualquier persona, porque a veces pensamos que no cuenta si es mi hermana, no cuenta si es mi esposo, no cuenta, y a veces pensamos así, pero ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros cuando nosotros estamos con este teléfono descompuesto o estamos, ¿cómo puedo decir?, transmitiendo este mensaje a otra persona? Eso es esparcir rumores. Entonces a veces tenemos que decirle a las cosas lo que es, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, vamos a ser blanco fácil del enemigo. Y cuando nosotros practicamos este tipo de cosas, nos alejamos de propósito, no empezamos, como que perdemos la habilidad o la capacidad, el discernimiento para saber qué es bueno y qué es malo. Se ensucia nuestra mente con negatividad, con chismes, con todas estas cosas. Se ensucia también el corazón. Y hay personas que piensan que están blindadas, o sea, que pueden practicar todo esto y como quiera van a estar blindadas de esto y no les va a pasar nada. Pero sí pasa, interiormente pasa. Por eso la Biblia nos habla acerca de todo esto. Nos podemos ver mil versículos ahorita. No estoy adentrándome en este tema, aunque no lo creas, es solamente una introducción para decir lo que pasa de un lado a las personas que practican eso. Pero por el otro lado, miles y millones de personas hoy en el mundo temen a lo que las personas puedan decir de ellos. En estos casos de lo que podemos decir, de hablar de chismes, de difamaciones, de rumores, de todo esto, pero también de todo, o sea, de su capacidad, de su aspecto físico, y nosotros lo podemos ver en las redes sociales, con cuánta ligereza las personas sienten que tienen el derecho cuando están detrás de una pantalla de hablar, de descalificar, ¿sí? De decir acerca del aspecto físico de una persona, de criticar, y hay muchísimas personas que hacen eso. Entonces, eso provoca, cuando una persona es insegura, con su autoestima y todo, eso provoca que una persona insegura, que no está firme en su identidad, tenga miedo sobre lo que otros dicen de ellos, miedo acerca de la opinión de los demás o que los demás tienen de ellos, miedo a que alguien también, este es otro tema, pero también les pueda hacer algo malo espiritualmente, ¿sí? A veces digo, pues dentro de todo lo malo, Dios siempre va a intervenir y va a sacar algo bueno, ¿no? Y hoy en día hemos visto que se han levantado muchas cosas como oscuras, y podemos decir, bueno, es que antes todo eso, el ocultismo, todo eso estaba oculto, ¿no? O sea, casi nadie hablaba de eso, no veíamos públicamente que las personas practicaran eso o cosas así, ¿no? Y ahora está un poco más expuesto, pero eso hace que las personas vean que existe, ¿sí? Porque una de las armas más poderosas del enemigo es hacer que las personas
crean que no existe. O sea, las personas piensan, no, es que el enemigo quiere hacerse presente y quiere, no, o sea, no hay una persona más manipulable que no puede entender los planes del enemigo sobre el mundo, la vida de las personas, sobre Dios, ¿sí? Porque no se trata de nosotros, se trata de que estamos o hay una guerra que se supone que tenemos que entender que ya fue vencida, pero él es engañador, ¿sí? Él engaña y él engaña a las personas para que las personas piensen que no hemos vencido nada y que tenemos que seguir luchando y batallando y que podemos caer, y él empieza a jugar con la mente de las personas. Entonces, hay personas que todo esto les da miedo, ¿sí? Les da miedo que les hagan algo y así, pero el día de hoy vamos a adentrarnos en esto porque es muy importante. Si nosotros no entendemos dónde estamos parados, si nosotros no entendemos quiénes somos en Cristo, podemos caer en mentiras del enemigo. Porque lo único que sale de su boca y puede decir son mentiras. Y las personas que no conocen esto pueden creer sus mentiras y eso puede afectar sus vidas. Entonces, hay personas incluso que creen que tienen que vivir cargando también con males generacionales. Muchos creyentes declaran y dicen, no, es que Jesús ya rompió eso, ¿no? Jesús ya acabó con eso, pero después dicen, no, es que yo tengo esto porque mi mamá y mi abuelo y lo tenían, entonces yo lo tengo. Entonces, quiere decir que no crees. No crees lo que pasó en la cruz, no crees que hay un antes y después. Eso es peligroso, eso es peligroso. Muchas personas no se dan cuenta, pero creen que pueden seguir arrastrando cosas generacionales a pesar de tener una nueva vida en Cristo. O también creen que alguien puede maldecir su vida, maldecir su futuro, maldecir todas las cosas y les da miedo, ¿sí? Entonces, tenemos que ver qué es lo que nos muestra la palabra de Dios, porque como vimos en el devocional de ayer, de ahí nace nuestra convicción, nuestra fe, las verdades que nosotros creemos, ¿sí? De ahí nace y ahí es donde siempre tenemos que ir. Entonces hay una verdad muchísimo más grande que todo esto que puede provocar miedo, puede provocar inseguridad, puede provocar temor en las personas. Cuando Dios ha decidido bendecir a una persona, nadie puede cambiar su decisión. Nadie. Y lo vamos a ver un ejemplo. No voy a leer todo, pero lo voy a platicar. En el libro de Números encontramos esta historia en la que Balac, rey de Moab, tuvo miedo del pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que hizo? Él buscó al profeta Balaam para que los maldijera. Vamos a leer unos versículos, varios versículos para como contar la historia. En Números 22, 4 al 6, lo voy a leer en Reina Valera, dice: y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Ven, pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo. Fíjate, estamos hablando de Números, ¿sí? Estamos hablando de los primeros libros del Antiguo Testamento. Y cómo el día de hoy todavía hay personas así, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto existe. No podemos hacer caso omiso a esto. Pero sí tenemos que entender cómo funciona esto. Y sí tenemos que entender por qué. Porque tenemos que enfocarnos en el peso más grande. A veces nos enfocamos en esto. Ay, es que dijo esto y dijo esto y dijo que me quería hacer esto y dijo que... Y te enfocas ahí todo el tiempo en vez de enfocarte en otra cosa poderosa que va a hacer
que tú nada más escuches eso y digas, y lo ignores y sigas adelante. Mira, antes de responder, Balaam consultó a Dios. Es que Dios, nunca se te olvide, Dios es soberano. Dios es soberano, ¿ok? Dice, Balaam consultó a Dios y la respuesta del Señor fue clara. En Números 22:12 dice, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Me emociona mucho. Dios es soberano, ¿sí? Dios es poderoso. No hay mayor poder que el de nuestro Dios. ¿Por qué la gente se la pasa magnificando el mal, las maquinaciones, todas estas cosas que tratan de destruir? ¿Por qué? ¿Sí? Si tenemos que enfocarnos en esto, ¿sí? ¿Qué declaración tan más poderosa dio Dios aquí? Dijo, ya son benditos, ¿sí? Y lo que Dios declara, ningún ser humano puede revocarlo, ni aunque les caigamos mal. Ni aunque les caigamos mal, ni aunque no estén de acuerdo con nosotros, ni aunque les caiga gordo que compartamos la palabra de Dios, ni aunque nadie puede tocar a una persona que Dios ha bendecido. Y eso es importante. Esa misma verdad alcanza hoy, estamos hablando de números, pero esa misma verdad alcanza hoy a todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Nos alcanza. Escucha lo que dice Pablo en Efesios 1:3. Lo voy a leer. Lo voy a leer en las dos versiones, ¿sí? Lo voy a leer en Reina Valera y después en Nueva Traducción Viviente. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda, repite esto, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora vamos a leerlo en Efesios 1:3, dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Porque estamos unidos a Cristo. Hay cosas que repetimos y repetimos. Pero tenemos que entender. Tenemos que pedirle entendimiento al Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo nos da entendimiento, nos da revelación, son dos cosas diferentes. Cuando el Espíritu Santo nos abre el entendimiento y nos da revelación, nosotros ya podemos caminar en las cosas. Necesitamos, esto es importante, siempre necesitamos leer la Biblia, ¿sí? Porque hay personas que no la leen y luego le dicen al Espíritu Santo, ay Espíritu Santo, recuérdame, ¿no? O quieren caminar en la voluntad de Dios, ¿no? Todo el mundo dice, no, es que la voluntad de Dios. Entonces, si tú no conoces las Escrituras, no puedes caminar en la voluntad de Dios. Una persona que no conoce las Escrituras, que no lee las Escrituras y después dice, es que sentí que Dios me dijo que fuera en esa dirección y nunca lee las Escrituras, probablemente son sus emociones, ¿sí? Probablemente es lo que ellos mismos quieren hacer. Entonces, para que nosotros realmente seamos guiados por el Espíritu Santo, nosotros tenemos que tener esta comunión, esta conversación con Él, pero sí necesitamos la información en nuestra mente, ¿no? O sea, sí necesitamos conocer las Escrituras y por eso estamos aquí en Vida Cada Día y necesitamos crecer en ellas, ¿sí? Pero, por otro lado, saberte las Escrituras de memoria no quiere decir que tienes entendimiento ni revelación, ¿sí? Hay muchas personas que pueden hablar y hablar acerca de algo
y en momentos difíciles son otra persona. En momentos difíciles ya les da miedo, ya se, ¿cómo puedo decir? Sí, o sea, ya se comportan de una forma diferente, ¿no? Entonces, para que nosotros realmente estemos establecidos en la verdad de Dios y caminando en la verdad de Dios, la tenemos que conocer, pero también debemos dejar y pedir también al Espíritu Santo que nos dé entendimiento, nos dé revelación acerca también de las Escrituras para que nosotros podamos avanzar en esas bendiciones y tomar esas bendiciones. Porque es muy loco esto. La Biblia dice, los que no están con Dios, guiados por el Espíritu Santo, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y esto es muy común hoy en día, ¿sí? Para ser cool, para no ser tienes que hacer lo que te afecta, ¿sí? Tienes que hacer lo que no te bendice, tienes que hacer cosas que le afecta a tu salud y hay personas que no lo van a entender. ¿Por qué? Porque en su mente, ¿sí? Ellos piensan, esto es bueno, esto es malo. Yo pienso así, no seas una exagerada. ¿Sí? Pero es muy diferente que el Espíritu Santo nos dé discernimiento entre el bien y el mal. Porque Él nos va a decir qué nos conviene. Él nos va a decir qué nos edifica. Él nos va a decir qué nos bendice. No porque es permitido por la sociedad, quiere decir que lo voy a consumir, lo voy a hacer, lo voy a tomar. Yo soy dirigida por el Espíritu Santo, no por lo que me diga la sociedad que es permitido. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que caminar. Y cuando nosotros caminamos ahí, nos va bien, ¿sí? Nos va bien. Caminamos en salud, caminamos en verdad, caminamos en la sabiduría de Dios, que Él nos revela cosas, ¿sí? A través del Espíritu. Él nos dice cosas. Es una vida de bendición, así como lo dice aquí. Entonces, Dios ya nos bendijo cuando nosotros entramos en este pacto, ¿sí? En este nuevo pacto. Es una realidad que nace a partir de la obra perfecta de Jesús. Para empezar, tenemos que saber dónde nace el por qué, ¿sí? No es nada más de, yo soy hijo de Dios y, bueno, soy tan bendecido y se acabó. No, ¿por qué? ¿Dónde nace esto? A partir de la obra perfecta de Jesús. Jesús lo hizo por nosotros. Jesús lo hizo para que nosotros pudiéramos vivir de esta manera. Y cuando nosotros recibimos esto, entramos en un nuevo pacto con Dios. Ya no estamos en un antiguo pacto, ¿sí? Es que cuando Adán pecó, y cuando a partir de ahí, y por eso ahora tenemos que cargar, hay personas que incluso el trabajo lo ven como si fuera una maldición, ¿sí? Todo es cuestión de mentalidad. Ya no estamos bajo el antiguo pacto. Con Cristo entramos en un nuevo pacto con Dios. Ya no vivimos bajo condenación, ya no vivimos bajo pecado, ya no vivimos bajo maldición. Ahora vivimos bajo la gracia. Y debemos de entender esto para poderlo recibir y para poderlo vivir. Ahora pertenecemos al reino de Dios. Ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. Ya no nos controla nuestras acciones y nuestras decisiones y nuestro estado de ánimo y nuestras emociones. Ya nada de eso. Ahora pertenecemos al reino de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios que es el reino? Gozo, paz, justicia en el Espíritu. Espíritu Santo, Espíritu Santo. ¿Cómo podríamos vivir aquí en esta tierra si Jesús no nos hubiera dado la bendición de tener hoy en día al Espíritu Santo, nuestro consolador? El que nos acompaña, el que nos enseña, el que nos revela cosas, el que nos dirige, ¿cómo sería nuestra vida? ¿Sí? Por eso no lo podemos ignorar. Entonces,
Nuestra identidad ya no está definida por el antiguo pacto. Ya no está definida por el miedo, el temor, la inseguridad, los errores. Ya no está definida por eso. Ahora Dios ha declarado esto sobre nosotros. Entramos en un nuevo pacto cuando recibimos a Cristo. Y ahora nuestra vida cambia completamente, ¿sí? Sí va a haber oposición. No podemos negar que hay personas que han endurecido demasiado su corazón. Y hay unas personas que se dan cuenta y lo hacen con saña, ¿sí? Y hay otras cosas, y hay otras personas que no se dan cuenta y piensan que tienen la razón, pero sus palabras están llenas de dolor, de resentimiento, están llenas de amargura, están llenas, y no se dan cuenta y piensan que lo que está saliendo de ellos es la verdad, ¿sí? Entonces, sí va a haber oposición algunas temporadas de nuestra vida, en algunas ocasiones de nuestra vida, pero esto del nuevo pacto significa que ninguna palabra, ninguna acusación, ninguna maquinación, ningún intento del enemigo puede cancelar aquello que Dios estableció sobre sus hijos. Entramos a una nueva familia espiritual. Entramos bajo esta protección. Y esta es la voz más importante y con más peso que nosotros tenemos que escuchar. La voz de nuestro Padre. La voz que dice, eres mi hijo amado. Me impacta muchísimo este versículo que acabamos de leer. Con toda bendición. Nos bendijo con toda bendición. Cuando en la Biblia vemos que se repite en un mismo versículo varias veces, la misma palabra quiere decir que tiene peso y que es muy importante, ¿sí? Entonces, Él dice que eres su hijo. Él dice que eres amado. Él dice que eres aceptado a través de la obra de Cristo. Ya eres aceptado gracias a Él. Que has sido bendecido. Y nosotros tenemos que creerle a Él, escucharlo a Él y desde ahí entender lo que está pasando a nuestro alrededor. Desde ahí poder vivir, ¿sí? Y cuando nosotros logramos eso, dejamos de vivir con temor y dejamos de vivir todas esas palabras y esas cosas. Mira, si quieren seguir así, yo perdono. Nosotros perdonamos. No debemos de cargar nada en nuestro corazón. Nosotros perdonamos. Pero si quieres seguir así, ¿sí? Si ya llevas 5 o 10 años haciendo lo mismo y sigues practicando lo mismo y sigues creando ambientes tóxicos y tú dices que es normal y sigues con esa dinámica y dice, yo tengo que caminar en bendición porque este es el estilo de vida que yo voy a caminar gracias a la obra de Cristo. Si yo voy a caminar en bendición, nadie puede maldecir lo que es de Dios, ni lo que estamos haciendo para Dios. Entonces, la última palabra siempre viene de Dios. Él ha dicho que eres bendito, que puedes caminar con seguridad, que su favor te acompaña. Amén. A donde vayamos, que su favor te acompaña. Entonces, vamos a declarar esto juntos. Padre, gracias porque en Cristo me has bendecido con toda bendición espiritual. Gracias porque me has bendecido, Dios. Hoy rechazo todo el temor y decido creer lo que tú dices de mí. Ninguna palabra de condenación, dilo esto fuerte, ninguna palabra de condenación, ninguna palabra de acusación, ningún intento del enemigo tiene más autoridad que tu voz. Nada de eso, ¿sí? Mi vida está en tus manos, pertenezco a tu reino, dile. Y estoy confiando y caminando en tu bendición. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias porque por medio de Jesús nos hiciste parte de tu familia. Gracias porque
me bendijiste con toda bendición espiritual. El día de hoy voy a meditar todo el día en esto. Gracias, Dios, porque hoy decido creer todas las cosas que tú me has revelado, que tú me has dicho. Hoy decido creer que tu palabra está por encima que cualquier otra voz. Padre, quiero vivir con seguridad de que estoy en tus manos y lo voy a hacer, de que nada puede separar mi vida de ti, de tu amor, que mi corazón va a descansar en tu verdad y no en otras cosas, en otras palabras que no provienen de ti. Tu bendición permanece para siempre. Tu bendición permanece para siempre, Dios. Gracias, gracias, porque podemos descansar en esta palabra. Gracias, Dios, por cuidar nuestras vidas, por llenarnos de favor y gracia, por cuidar nuestro corazón, por proteger nuestras vidas. No hay nada ni nadie nos puede tocar, porque estamos bajo tu cobertura y protección. Gracias, Dios. Te damos gracias y pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Gracias, Dios, por esta palabra. Gracias, Espíritu Santo. Y vamos, ¿qué te parece si te invito para meditar en esto, ¿sí? El resto del día? Me bendijo con toda bendición espiritual. Me bendijo con toda bendición espiritual. Es más, si lo crees, escríbelo en los comentarios. Me bendijo, Dios me bendijo con toda bendición espiritual. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias por recibir, tener un corazón abierto a recibir día a día. Te invito a darle like, a dejar tu comentario, a seguirme también en redes sociales. Estoy en TikTok, en Instagram como Ruth del Bosque Books, ¿ok? Libros en inglés, books. Así estoy y cada vez que veas un reel, cada vez que veas un post, dale like, compártelo, comenta. Si quiero saber que estás ahí, quiero platicar contigo, quiero también que estas bendiciones lleguen a más personas, entonces vamos a hacerlo juntos, ¿sí? Y bueno, invita a otra persona para que seamos más los que estamos recibiendo esta bendición. Espero que este día sea hermoso para ti y recuerda, mañana tenemos otra cita, bueno, una cita aquí otra vez. Para recibir nuestra dosis diaria de vida cada día, para que nosotros podamos vivir y sentir y gozar de esa vida tan plena que Dios nos ha dado. Así es que te veo mañana, nos vemos aquí.